calendario de la tramitación de los presupuestos. Los consejeros explicarán en las Cortes las cuentas de sus departamentos la semana que viene y el pleno para debatir las enmiendas de totalidad se ha fijado para el 17 de noviembre. Sanidad, Educación y Familia copan 8.600 millones de euros, más de la mitad de un presupuesto en el que crecen en un 55% los fondos para reactivar la economía. PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos ya han anunciado que presentarán enmienda de totalidad. Analizamos las distintas valoraciones de los grupos parlamentarios de estas cuentas. La oposición las califica de insuficientes. Los partidos en el gobierno defienden su apuesta por las familias. Y Europa ha declarado 2023 como Año Europeo de las Capacidades. Actualmente el 75% de las empresas de la Unión señalan que tienen dificultades para encontrar trabajadores con las capacidades necesarias. La mesa de presidencia de las Cortes analizaba esta semana esta propuesta. Hablamos con la Comisión Europea en España para saber cómo se llevará a cabo. Los presupuestos de la comunidad podrán estar en vigor en plazo para el 1 de enero. El calendario de tramitación de las cuentas lo permite. La próxima semana, del 7 al 11 de noviembre, se producirá la comparecencia de los consejeros para explicar las cuentas de cada consejería. Hasta el 14 de noviembre, los grupos tendrán de plazo para presentar enmiendas de totalidad que se debatirían en pleno el 17 de noviembre. Un día después, concluirá el plazo para la presentación de enmiendas parciales y el proyecto de ley completo se votaría en el último pleno del año. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya lo ven, todo el trabajo parlamentario gira en torno a los presupuestos. En su conjunto, la cifra asciende a 13.809 millones de euros. Vamos a repasar cómo se distribuyen en las diferentes carteras. Se destinan más de la mitad a las de Sanidad, Educación y Familia. Dejamos atrás la pandemia y vuelven las inversiones a sanidad. Las cuentas apuestan por avanzar en infraestructuras y por tecnología de última generación. Las grandes cifras son para impulsar los hospitales de Salamanca, el Clínico de Valladolid, el de Soria, el de Aranda de Duero y el Río Carrión de Palencia. En total, estas 5 grandes obras suman 43,5 millones de euros. Es una cuarta parte del total que gestionará esta cartera. Con ellos se realizarán obras en el Hospital de Salamanca y en el Clínico de Valladolid. Se continuará con el desarrollo de las fases 1 y 2 del complejo soriano y consolida las obras de los centros hospitalarios de Aranda y de Palencia. También hay una partida para la nueva futura infraestructura hospitalaria de Segovia y otra para la unidad satélite de radioterapia del Hospital de Ávila. Pero SACIL invertirá otros casi 33 millones en rematar, ampliar, equipar o reformar 36 centros de salud. Entre ellos destacan las partidas para el futuro Centro de Salud García Lorca en Burgos, el de Aguilar de Campo en Palencia o el de la Magdalena en Valladolid. Por otro lado, estos presupuestos cuentan con 35 millones de euros que a través de los fondos europeos supondrán renovar equipos y ampliar los disponibles. En cuanto a programas de salud pública, 2 millones serán para prevención del cáncer y 840.000 euros para el de salud materno-infantil. El programa de emergencias sanitarias contará con 400.000 euros y la investigación aplicada y desarrollo en sectores con 4,5 millones de euros. El próximo año, la Consejería de Educación dedicará casi 49 millones de euros a centros e infraestructuras de secundaria, formación profesional, educación especial, enseñanzas artísticas e idiomas y reserva 24 para infantil y primaria. En secundaria, 8 millones irán a la construcción del Instituto Vía de la Plata de Guijuelo y 4 para el Instituto San Lorenzo en Segovia. Casi 8 millones están destinados a enseñanzas musicales, de los cuales 3 se utilizarán para la construcción del Conservatorio de León y 4,5 para el de Zamora. En formación profesional destaca la dotación para ampliar el centro de Picofrentes en Soria, que recibirá 6,5 millones de euros, a los que se suma otro millón más en equipamiento. El proyecto de presupuestos contempla 12 millones para crear plazas de educación infantil y 3 millones para la construcción del centro rural Los Arapiles de Aldeatejada en Salamanca. En cuanto a fondos europeos, 24 millones se destinarán a aulas digitales interactivas y 1 millón más para formar a profesorado. Las cuentas de la Consejería de Familia aumentan un 17%. En 2023 contará con 1.263 millones. 34 de ellos se invertirán en obras, reformas y equipamiento de centros de mayores. La mayor parte de esa inversión proviene de fondos europeos. Los presupuestos recogen partidas para las residencias de Parquesol en Valladolid y Benavente en Zamora, así como para la de asistidos de Segovia. Además, hay reservados casi 16 millones para la Gerencia de Servicios Sociales.
Con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se destinarán 5 millones para adquirir dispositivos de teleasistencia, 3 millones para equipos tecnológicos de acceso a los centros y 2 millones para actuaciones tecnológicas en servicios sociales. Las cuentas también destinan 2,5 millones de euros para los programas de centros abiertos y el programa de conciliación familiar. En los fondos destinados a la mujer, la gran parte va a parar a programas de atención a víctimas de violencia de género. Por primera vez también habrá una partida para violencia intrafamiliar que contará con 500.000 euros. En esta cartera también se engloba el Instituto de la Juventud, que contará con un presupuesto de 4,5 millones de euros. La Junta también dota con 800.000 euros al Consejo de la Juventud. Por otro lado, la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León tiene asignados 4,3 millones de euros, 1 millón más que el ejercicio anterior. Junto a las consejerías sociales, el presupuesto pone el foco en relanzar la actividad económica. La Consejería de Economía y Hacienda manejará el año que viene un importante presupuesto de inversiones reales, que ascenderá a más de 80 millones de euros. El Programa de Desarrollo Empresarial movilizará inversiones con 32 millones de euros, 27 de ellos destinados a la competitividad. También se destinarán casi 5 millones a la creación de empresas con inversiones como casi 2 millones de euros para una incubadora tecnológica en León. Además, la Dirección General de Energía y Minas prevé invertir 7 millones en 2023, 2 millones para aprovechamiento de recursos mineros y más de 5 para infraestructura eléctrica y ahorro energético. Las concentraciones parcelarias y la modernización de regadíos vuelven a acumular más de 7 de cada 10 euros de inversiones agrarias, según el proyecto de presupuestos generales de la comunidad. La Consejería de Agricultura ha destinado 16 millones a instalar plantas fotovoltaicas para reducir el consumo de regadío. En cuanto a los programas de saneamiento ganadero y sanidad animal, se llevan cerca de 7,5 millones. Esta cantidad total que manejará la Consejería de Agricultura el próximo año es un 8% superior a los del año pasado. En cuanto a la transformación y modernización de regadíos, contarán con un total de 54 millones de euros de inversión. De todas estas infraestructuras destaca el Caracillo en Segovia con 2,5 millones. Una de las atribuciones que tenía habitualmente Desarrollo Rural es la producción agraria, de la que ahora se ocupa la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, con un presupuesto de 18 millones de euros que se divide entre los 800.000 destinados a la reconstrucción de cerramientos de Sotalbo tras el incendio de Navalacruz del verano pasado y los 15,5 millones restantes para la producción agraria. La Consejería de Medio Ambiente, la empresa pública Somacil y la Fundación Patrimonio Natural invertirán el próximo año 116 millones de euros en iniciativas vinculadas al ciclo de agua, destacando la adecuación y el mantenimiento de las plantas de abastecimiento y depuración de las 9 provincias, con 96 millones de euros según el proyecto de presupuestos generales de la comunidad para 2023. Estos proyectos suponen más de una cuarta parte del total del departamento, que asciende a 414 millones de euros, el doble del presupuesto para 2022, gracias al impulso recibido por los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. También son relevantes otras partidas, como los 40 millones de euros dirigidas al sellado del vertedero y la restauración de las escombreras. Y la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, de nueva creación en el Gobierno de Castilla y León, dedicará en 2023 más de 78 millones de euros a obras de mejora y conservación de las carreteras autonómicas, lo que supone un 70% de su presupuesto. Junto con Medio Ambiente, la cartera que más incrementa su presupuesto lo hace en un 50%. Es la de Cultura y Turismo. En conjunto contará con 212 millones de euros. De ellos se destinarán 126 millones para protección del patrimonio, difusión del español y apoyo a las industrias culturales. 85 millones se destinan para la oferta turística. No está en el anteproyecto de ley, pero se incluirá como enmienda la que es una de las principales medidas de apoyo a las familias, una deducción del 20% en el tramo autonómico del IRPF para las familias numerosas. El proyecto para 2023 duplica los beneficios fiscales que había en 2018, que beneficiarán a cerca de 500.000 de castellanos y leoneses.
600 millones de euros dejará de ingresar el Gobierno regional por los beneficios fiscales que recoge el presupuesto para 2023 y que beneficiarán a 478.000 contribuyentes. A la bajada del tramo autonómico del IRPF en medio punto, desde el 9,5% al 9%, se suma un incremento de un 20% en la deducción para las familias numerosas. De los 600 millones de beneficios fiscales, la gran parte de esos beneficios fiscales, y en concreto 583, van destinadas a las políticas de familia en todos sus aspectos, desde las políticas de conciliación a las políticas de la vivienda o de empleo. Las cuentas congelan todas las tasas y precios públicos, que llevan sin actualizarse desde 2014. Se bonifica un 100% la tasa por licencias de caza y pesca y las tasas de transporte por carretera, y la tasa de prestación de servicios veterinarios. Para el apoyo de los jóvenes al acceso a la vivienda y su permanencia en el medio rural, se eleva un 10% el valor máximo de adquisición hasta los 150.000 euros y la base máxima de deducción hasta los 10.000. La mejora de la fiscalidad en el medio rural incluye un tipo reducido del 2% en el impuesto de transmisiones de bienes inmuebles para negocios que constituyan centros de trabajo en el medio rural. Se eleva hasta un 40% la deducción por nacimiento o adopción, y para respaldar la continuidad de la actividad agraria se crea un tipo reducido del 4% en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias cuando se mantenga la explotación durante 5 años. El proyecto de presupuestos presentado ha generado reacciones desde todos los partidos políticos con presencia en el Parlamento. La oposición en bloque critica estas cuentas, unos por considerarlas insuficientes y otros porque dicen no cuentan con proyectos nuevos. Opinión muy diferente a la que tienen los dos partidos que forman el gobierno autonómico. Todos los partidos de la oposición critican los presupuestos. El PSOE los califica como los presupuestos de la rendición de PP a Vox y les acusa de mentir en las cuentas. La medida estrella de los presupuestos, que era la rebaja del IRPF a 31.000 familias numerosas, no existe. Es falsa. No está en los presupuestos. Esto es para que dimita el consejero que ha tramitado los presupuestos, porque no puede engañar así a los ciudadanos de Castilla y León. Quien cree que lo que hay que hacer es subir impuestos puede entender que ninguna fórmula le parece buena. Nosotros no tenemos accesible la fórmula del decreto ley, sí que la teníamos para el tema de las ayudas hipotecarias, no lo tenemos para el tema de las bajadas tributarias. Tudanca también critica otras medidas como la casi eliminación de las tasas de caza y pesca y lo que denomina es un ataque hacia sindicatos y diálogo social. Resulta que la entrada del partido político que tenía como lema electoral sembrar acaba con las ayudas a las organizaciones profesionales agrarias, a los que defienden los intereses de los agricultores y ganaderos. El PSOE ya anunció que presentará una enmienda a la totalidad. También se confirmaba esta semana que se registrará otra por parte del grupo mixto, a falta de conocer la postura de Por Ávila. Son los más altos de la historia, pero son también del todo insuficientes. Son unos presupuestos engañosos, son unos presupuestos que mienten, son unos presupuestos que falsean la realidad, porque ni van a ayudar a las familias ni van a mejorar los servicios públicos. Hay consejerías que crecen muy por debajo de la inflación. Concretamente nos preocupa mucho el crecimiento de la Consejería de Sanidad, que en un primer análisis hay señales preocupantes de que hay servicios que no se van a poder mantener con los niveles de calidad suficiente. El apoyo supuesto a las familias, a la natalidad, también es un trampantojos. El partido abulense no considera buenas estas cuentas para Ávila. Lo mismo sucede con UPL y Soria Ya. Se olvida o se obvia, por ejemplo, a León Braganza, con la que se plantea una partida presupuestaria de 30.000 euros totalmente insignificante, o se plantean inversiones en los proyectos de radioterapia o de ampliación de la UCI de León que al final se quedan absolutamente en agua de borrajas. La agrupación de electores critica que Soria vuelva a ser la provincia con menos inversión y denuncia la ausencia de proyectos nuevos. Casi todos son repetidos, casi todos son proyectos que no se han ejecutado en los años anteriores. En el último presupuesto de 2021 y en el de 2022 estaban planificados, no se han ejecutado y ahora los contienen en el 2023. ¿Y esto qué nos indica? Pues puede ser más de lo mismo. Una cosa es presupuestar
pero otra cosa es cumplir. Valoración muy diferente a la realizada por miembros de los partidos que sustentan el gobierno y que ha salido en defensa de las cuentas. Soria, Palencia y Zamora superan el 90% en incremento de los presupuestos. Pero es que en Segovia tiene un aumento en las inversiones que alcanza el 132,3%. Son los presupuestos que han observado la realidad, han observado cuáles son las necesidades de Castilla y León, han observado cuáles son los problemas de nuestro momento de elevación de los costes energéticos, elevación de los costes salariales de los empleados públicos en Castilla y León, cuáles son las necesidades de los territorios. Cuentas que pueden ser modificadas parcialmente en el periodo de comparecencias y enmiendas que se inicia la semana que viene. La entrada en las Cortes del proyecto de presupuestos ha supuesto modificaciones en el calendario previsto de sesiones parlamentarias. La Mesa y la Junta de Portavoces acuerdan que hasta que acabe el año habrá 2 plenos de sesión de control, el del 29 y 30 de noviembre y otro para el 14 y 15 de diciembre. El resto se han reservado para el debate de las cuentas de 2023. Desde este miércoles, el procurador del Común de Castilla y León está en funciones. El presidente de las Cortes firmaba esta semana su cese en el Boletín de las Cortes. Tomás Quintana concluía su primer mandato de 4 años el pasado 24 de octubre. Ahora los grupos parlamentarios tienen que decidir si le proponen para un segundo mandato o se propone a un nuevo nombre. En el caso de los 2 procuradores del Común anteriores, ambos estuvieron 2 mandatos. Para que Tomás Quintana fuera elegido de nuevo, necesitaría el apoyo de 3/5 partes, con lo que haría falta el respaldo de PP y PSOE. Europa se fija como objetivo que en 2030 al menos el 60% de los adultos participen anualmente en actividades de formación. Busca mejorar las capacidades de los trabajadores europeos. De momento ha declarado el año 2023 como año de las capacidades, una propuesta que esta semana analizaba la mesa de la Comisión de Presidencia. La meta es que dentro de 8 años al menos 6 de cada 10 adultos de la Unión Europea reciban formación periódica cada año. Es uno de los objetivos para 2030 que Bruselas impulsa declarando a 2023 como el Año Europeo de las Capacidades, como anunció Ursula von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión. Tenemos que invertir mucho más en formación y en formación continua. Para ello queremos colaborar estrechamente con las empresas y tenemos que conciliar mejor estas necesidades con los objetivos y deseos de los propios solicitantes de empleo, en lo que respecta a su trayectoria profesional. Se trata de revertir algunas cifras que muestran puntos flacos de la Unión, como que tan solo el 37% de la población adulta recibe formación periódicamente. La brecha de género que demuestra que solo 1 de cada 6 especialistas en tecnología de la información es mujer. O que 3/4 partes de las empresas tienen problemas para encontrar trabajadores con cualificaciones necesarias. De hecho, en 2021 hubo escasez en ocupaciones como la construcción, la sanidad o la ingeniería. Necesitamos un entorno empresarial propicio, una mano de obra con capacidades adecuadas. Nuestra competitividad futura depende de ello. La estrategia se centrará especialmente en las nuevas tecnologías y el conocimiento digital, pensando también en la participación plena en la sociedad y la democracia. En estos momentos, 4 de cada 10 adultos de la Unión Europea no tienen competencias digitales básicas. Los años europeos son en realidad unas campañas de sensibilización sobre un tema en concreto y el objetivo es estimular el diálogo y el debate tanto a nivel europeo como en los países de la Unión. 2022 estamos después de la pandemia, un periodo desde luego muy difícil para todos los europeos, pero sobre todo para los jóvenes, y es por ello que hemos puesto el enfoque a ellos, a los jóvenes. 2022 entonces es el año europeo de la juventud y para 2023 la propuesta de la Comisión es poner el enfoque a las capacidades, las habilidades de los europeos. Nuestro objetivo entonces es dar un impulso nuevo al aprendizaje permanente. Es algo que trabajamos desde hace mucho tiempo. Puedo recordar que en 2020 la Comisión puso en marcha la Agenda Europea de Capacidades con objetivos muy concretos para mejorar las capacidades de los europeos y este año entonces va a servir para dar un nuevo impulso a todo eso. Es un problema muy importante tanto para la economía, las empresas, como para la sociedad, los trabajadores. Esta falta entonces de coincidir entre lo que necesita una empresa y lo que tienen
los trabajadores como capacidades es un problema muy importante. Es un problema para las empresas porque no pueden encontrar el talento necesario para cubrir un puesto, lo que significa que la economía pierde en competitividad. Quizás esta misma empresa decide no invertir en un sitio e irse a otra región, otra provincia, otro país, dentro o fuera de la Unión Europea. Por supuesto, es un problema para los trabajadores, la sociedad, porque no pueden encontrar trabajo, así que eso no afecta el empleo, afecta también el porcentaje de paro que tenemos aquí en Europa. Ya tenemos muchos programas, muchos fondos que se dirigen hacia las capacidades. Puedo mencionar solamente unos. Todos conocemos el programa Erasmus+, que da la posibilidad a los jóvenes a viajar y a estudiar en otro país de la Unión Europea, mejorando así sus capacidades lingüísticas. El mismo programa Erasmus da la posibilidad a los docentes, a todos los trabajadores en el sistema educativo a participar en acciones de formación. Quizás podría mencionar el Fondo Social Europeo para este periodo de programación desde 2021 hasta 2027. Vamos a invertir casi 100 millones de euros para acciones sociales. Castilla y León es una de las regiones que benefician de este programa. Entre 2014 y 2020, el programa operativo para Castilla y León para el Fondo Social Europeo hemos dado casi 168 millones de euros en acciones muy concretas para que los castellanoleonenses puedan mejorar sus capacidades. Sobre todo hablamos de programas, por ejemplo, de formación para gente que ha perdido su trabajo, para que pueda encontrar un trabajo mucho más fácil. Finalmente, otro ejemplo que podríamos mencionar es el plan de recuperación. El plan nacional prevé muchas acciones para mejorar sobre todo las capacidades digitales de los españoles, en acciones muy concretas desde la educación hasta la mejora de las capacidades digitales de gente que está ya trabajando. Que si es necesario tener gente con capacidades en todos los territorios de la Unión, en España aquí también, es aún más importante, creo, en zonas despobladas. Vosotros en Castilla y León tenéis muchas provincias que se caracterizan por este fenómeno. Es muy importante para nosotros que las compañías inviertan en estas provincias y para ello es necesario encontrar a gente que tiene las capacidades básicas para poder ser empleadas por estas compañías. Así que los efectos y los beneficios para zonas despobladas va a ser también muy importante. Hay mucho dinero que va a ir dirigido a mejorar las competencias digitales de los españoles desde ya los años jóvenes de alguien en la educación. Entonces, por ejemplo, se van a distribuir muchos dispositivos portátiles para los jóvenes, se van a crear muchas aulas interactivas digitales en las escuelas españolas. Si hablamos del programa Erasmus, podemos mencionar toda la posibilidad de intercambio para los estudiantes o los docentes y finalmente muchas acciones financiadas por la Unión Europea para que la gente que ha perdido su trabajo pueda mejorar sus capacidades y encontrar un nuevo trabajo. La mesa de la Comisión de Presidencia analizaba esta semana también otra propuesta de la Comisión Europea, la que se conoce como Ley de Ciberresiliencia, un reglamento que busca establecer los requisitos de seguridad que tendrán que cumplir todos los productos con elementos digitales que salgan al mercado, con multas de hasta 15 millones de euros en caso de incumplimiento. El reglamento, actualmente en desarrollo, se aprobará a lo largo de 2023. Hasta aquí nuestro repaso a la actualidad política y a los presupuestos de la Comunidad. La próxima semana comparecerán todos los consejeros en las Cortes para detallar las partidas que gestionarán en cada una de sus carteras. Y todas esas novedades se las contaremos, como siempre, en nuestra cita semanal el próximo viernes.